Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958. O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película dirigida por tu cineasta favorito. O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri. O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo. Hola. ¿Efectivo o tarjeta? Visa. Sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar. De regreso en Nayarit, Convención Bancaria. Es el stand del Economista, este espacio. Y ahora tenemos un amigo colaborador, gente de casa, en todos los sentidos de la palabra. Raúl Martínez Solares, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio en esta convención. Hemos conversado decenas de veces, pero nunca frente a cámaras y micrófonos. Tú diriges una fibra que está especializada en infraestructura educativa. Me gustaría orientar la conversación primero a qué está pasando en el mundo de las fibras. ¿Qué de los temas que estamos escuchando en la convención bancaria, financiamiento de infraestructura, nuevo papel de la banca de desarrollo, ley del mercado de valores, qué de esos temas te hacen sentido a ti como director de Fibra Educa? Mira, hay muchísimos temas de los que aquí se han venido abordando que tienen un impacto para el mercado de fibras, para la evolución futura. En primer lugar, un poco vale la pena recordar que las fibras, que empezaron hace como 11 años en el país, son vehículos que lo que permiten es una inversión directa, esta idea de democratizar las inversiones en bienes raíces, porque al final de cuentas lo que están haciendo es, las fibras compran propiedades, las rentan y esas rentas las pagan como distribuciones al público inversionista, y hoy los principales accionistas de las fibras en México son las Afores. Entonces, en este sentido, en una segunda derivada, los principales inversionistas de las fibras son los trabajadores de México a través de las Afores. Son el vehículo natural para crear infraestructura de mucho de tipo. Hoy, por ejemplo, las mayorías de las fibras están concentradas en la parte industrial, han venido creciendo mucho con la idea del impacto de nearshoring, que hay que decirlo, no va a ser del tamaño de lo que esperábamos hace 15, 18 meses, pero sí va a tener un impacto muy importante. Pero también en temas como el hotelero y el de turístico, y en el caso de nosotros específicamente en la parte educativa, hay que decirlo, Fibra Educa es la única fibra REIT dedicada a la educación a nivel mundial, no hay ninguna otra. Y creemos que eso tiene que ver un poco con la estructura de cómo opera la educación en México, en la parte del sector privado, pero también con el enorme potencial de crecimiento que tiene el sector educativo para las siguientes décadas en nuestro país. De cuando coloca Fibra Educa, que es segundo semestre del 18. Así es. Ahora, 7 años, ¿cómo ha evolucionado el mundo de fibra en México y cuál ha sido la evolución de Fibra Educa? Bueno, desde el lado, digamos, el asset class o el tipo de activo, nosotros fuimos la primer fibra en finales de junio de 2018. Salimos 3 días antes de la elección presidencial, que nacimos completamente internalizada. Esto es, que la fibra, todos los procesos que tienen que ver con la administración, desarrollo y mantenimiento de los inmuebles los hace desde adentro de la entidad que opera para la fibra. En el pasado, esa es la historia original, la mayoría de las fibras tenían procesos externalizados, tenían empresas que se encargaban de esos procesos y cobraban comisiones, fees o servicios. Eso lo que provocaba es que, digamos, el monto total de la utilidad que se repartía al público inversionista tenía ese impacto por estas distribuciones. Se hablaba de incluso conflicto de interés. En muchos casos.
lo que ha venido ocurriendo con el tiempo, algunas más, algunas menos, unas ya terminaron, otras están en el camino, de internalizarse, de evitar esos mecanismos de conflicto de interés. Lo que hemos hecho desde la fibra es, nacimos en el momento preciso que estaban discutiéndose estos temas, entonces nacimos completamente internalizados, y adicionalmente hicimos una cosa muy importante para el público inversionista, que es cuidamos los temas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo en ocasiones pareciera que es algo como etéreo, pero tiene impactos muy importantes en términos de la representación de minorías, de garantizar los intereses del público inversionista. Y para nosotros la evidencia más puntual de que tenemos esa calidad de gobierno corporativo es que hay una entidad internacional, que se llama Green Street, que lo que hace es califica a los gobiernos corporativos de empresas, de entidades públicas y privadas dedicadas a la administración de bienes y raíces. Son los REITs de Estados Unidos, REITs en Canadá, REITs en Europa y algunos REITs en México. Bajo esa escala, nosotros somos el quinto lugar en mejor gobierno corporativo, porque tenemos toda una serie de mecanismos que lo que permiten es garantizar los derechos de minoría, asegurar la independencia de los comités. En el caso de nosotros, por ejemplo, 87% de los miembros del comité, que es el equivalente al Consejo de Administración, son absolutamente independientes, y eso lo que permite es que las decisiones tengan una orientación exclusiva en búsqueda del beneficio, del crecimiento de la emisora, pero sobre todo para garantizar los mejores intereses de los inversionistas. Cuéntanos de los planes de Fibra Educa, ¿dónde está? Estamos mayo 2025. ¿Cómo va este año? ¿Cómo ves 2026 y más adelante? Mira, estamos en proceso de compra permanente de activos. Déjame hablarte un poquito del entorno de la parte de educación, que creo que es el pivote más relevante para entender por qué podemos crecer hacia el futuro. En los últimos 20 años, México ha pasado de una participación de la población en la educación superior medido como las personas entre 23 y 30 años que tienen educación superior, pasó de hace 20 años a un 15-16% de la población, hoy está en niveles del 27%, medido por la OCDE. Casi el doble. Y la estadística lo que muestra es que la tendencia es que en los siguientes 15 o 20 años eso va a llegar a 37%. El promedio de la OECD es como de 47%. Entonces empezamos a acercar. Esto implica que una enorme cantidad de personas van a estar buscando educación superior. 2, el segmento que más va a crecer por una condición demográfica y sociodemográfica son los niveles de ingreso medio, bajo y bajo. ¿Por qué? Porque las familias de mayor nivel de ingreso ya venían teniendo pocos hijos. Ellos, no hay un crecimiento de la proporción de hijos que iban a la universidad, porque mayoritariamente todos los hijos iban a la universidad. El crecimiento se está dando en los perfiles que tradicionalmente no todos o la mayoría no tenía acceso a la educación superior. 3, con planes muy importantes que anunció ayer la presidenta de crecimiento de la oferta de servicios públicos de educación. La realidad es que es muy difícil que el gobierno tenga el margen de maniobra fiscal para hacer crecer la oferta de servicios de educación pública. La UNAM, la mejor institución de educación superior en muchos sentidos del país, rechaza alrededor del 89-90% de las personas que aplican el examen. No tiene la capacidad para absorber la enorme demanda. Tampoco la mayoría de las escuelas públicas gratuitas universitarias. Y eso lo que abre es un espacio muy importante para que las escuelas privadas universitarias presten servicios, pero en esos segmentos de menor nivel de ingreso. Y ahí es donde está la oportunidad de un crecimiento muy importante de la demanda, todavía alimentada por la parte demográfica. El único cohorte demográfico que ya es más chico que el anterior es el que tiene aproximadamente entre 4 y 9 años. Lo que representa es que todo lo que está arriba va a empujar en términos absolutos la demanda de servicios educativos, y las siguientes generaciones, aunque disminuyen por el incremento en la proporción, en términos absolutos también serán más jóvenes buscando educación. Este cambio demográfico, este cambio cultural demográfico se traduce en mayor demanda o mayor presión para infraestructura educativa. Por supuesto. Las familias entienden algo muy intuitivamente que a nivel técnico se conoce como retorno de Mincer. El retorno de Mincer lo que dice es cuál es el porcentaje de salario, de crecimiento de salario esperado tiene una persona en una economía determinada por cada año de educación que tiene. En México, el retorno de Mincer para toda la educación superior representa que una persona promedio de cualquier carrera que tiene educación superior, en promedio
tiene un salario, tendrá un salario esperado entre 80 y 120% más alto que la persona que no tiene educación superior. Entonces, ante esa magnitud de diferencia entre el salario esperado, las familias hacen todo lo posible porque sus hijos tengan educación superior, y eso en ese sentido además vuelve a la educación bastante resiliente a los cambios a nivel económico. Las familias no piensan, híjole, viene una recesión o ya cayó 2 trimestres el PIB, voy a sacar a mi hijo de la escuela. O sea, mantienen porque saben que la esperanza de un mejor salario, de un mejor crecimiento profesional está dada a partir de la educación. Fibra Educa ha tenido un crecimiento importante tanto en valor de capitalización como, yo diría, ha ido creciendo la percepción, la conciencia de que existe. Y me explico. Tenemos un mercado donde no son muchas fibras, cada una tiene su personalidad. ¿Cómo ves el ecosistema de fibras en México y qué papel juega Fibra Educa ahí? Como tú bien señalas, tienen que ver primero las distintas características. Nosotros estamos en una clase aparte, somos la única en México y a nivel mundial que se hace esto de educación, pero eso mismo ha permitido que seamos muy estratégicos en el proceso de adquisiciones. Nacimos 3 días antes de la elección presidencial de 2018. Hoy hemos casi crecido en 70% de nuestra área bruta rentable. Hoy manejamos casi 600,000 metros de área bruta rentable. Hoy, por valor de capitalización, somos la tercera más grande ya y somos el doble de tamaño de la cuarta. Entonces, en ese sentido, la fibra ha crecido muy fuertemente, y esto tiene que ver también con un tema de consistencia de resultados. Fuimos probablemente la única fibra que durante toda la pandemia no interrumpió el flujo del pago de distribuciones a sus inversionistas, siempre en efectivo. Habrá alguna otra por ahí que lo haya hecho, pero durante esos 2 años que tuvimos cerrada la operación, en términos prácticos, por disposición de la autoridad, mantuvimos el cumplimiento de nuestras obligaciones con el público inversionista, y eso creo que es una señal que el público inversionista espera, que la certeza implícita en las inversiones inmobiliarias se traduzca también en los resultados que las fibras ofrezcamos. ¿Cómo ves las otras fibras? No son, estrictamente hablando, no son competidores, sino parte de un ecosistema. ¿Cómo ves este ecosistema de fibras en México? Yo creo que es algo que tenderá y debería crecer. También es muy importante que entendamos que deberíamos de buscar que hubiera una mayor estabilidad regulatoria. Hoy la mayoría de las fibras en general como sector estamos colgadas de algunos artículos de la ley. No hay como tal una regulación integral en el caso de fibras, y creo que eso en tema de certeza jurídica para los inversionistas es un tema importante que en el tiempo deberemos tener nuestra propia regulación que nos dé estabilidad. 2, también ser muy puntuales que hoy hay fibras muy grandes, ¿no? Como las más grandes que operan en el país, y hay fibras relativamente pequeñas porque surgieron sobre nichos de mercado muy puntual. Yo creo que habrá en el futuro probablemente un proceso de consolidaciones, de surgimiento de nuevos actores en sectores muy especializados, pero el potencial, dadas las carencias de creación de infraestructura que tiene este país, me parece que es enorme. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo, Raúl Martínez Solares. Igualmente, como siempre, vecinos de edificio, compañeros y amigos. A ustedes que nos están siguiendo, manténganse conectados con nosotros. Somos El Economista, estamos en la Convención Bancaria Nayarit. Somos la unidad empresarial y de gobierno de Total Play y ofrecemos soluciones de telecomunicaciones, servicios administrados, TI nube, transformación digital y ciberseguridad a través de nuestras soluciones para gobierno, banca, educación, servicios, retail, industria y hospitalidad. Colaboramos para mejorar la seguridad y servicios como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el C5 de Ciudad de México y Quintana Roo. Protegemos las comunicaciones y las transacciones de la banca digital y el comercio electrónico. Facilitamos experiencias educativas excepcionales con tecnología de vanguardia. Ayudamos a cumplir metas empresariales y crear ventajas competitivas. Simplificamos operaciones y garantizamos seguridad para tus clientes. Utilizamos a nuestro favor la tecnología para incrementar la productividad y generar valor. Y mejoramos experiencias turísticas al convertirnos en tu equipo de soluciones tecnológicas para elevar tu ranking en plataformas calificadoras de hospitalidad. 49 teclas de una máquina de metal de 1958.
¿O el primer paso para convertirte en escritor y que tu libro se vuelva una película dirigida por tu cineasta favorito? ¿O convertirte en un chef que hace un croissant nigiri? ¿O comenzar un blog de viajes que te lleva a recorrer el mundo? Hola. Efectivo o tarjeta. Visa, sea lo que sea que quieras ser, un solo paso puede llevarte a donde quieras estar.